Hoy, el camino que recorremos tiene trampa. No estamos ante una novela convencional, sino ante un puzzle de papel y ceniza. Todo empieza con un encargo imposible. 3 historias entregadas a un encuadernador de París. Una historia que solo puede ser revelada si te atreves a seguir un orden oculto. El código de la baronesa. Pero lo que esconden estas páginas es algo más que literatura. Es la crónica de un secreto que desafía la muerte. Aquí, las almas no se apagan, simplemente cambian de hogar. Y no busquen rituales complejos. El puente es mucho más íntimo y peligroso. En la obra de Alex Landráguin, el intercambio ocurre en el silencio de una mirada. Basta con sostener los ojos del otro para robarle su destino, o entregarle el tuyo. Tenemos el artefacto con nosotros. El mapa que conecta la melancolía de Baudelaire con la ambición de Coco Chanel. ¿Estamos ante un romance definitivo que trasciende los siglos? O ante una condena de soledad habitando cuerpos ajenos. Preparen su ejemplar y entren con nosotros en el club de lectura. Pero recuerden, una vez que cruzas la mirada con este libro, ya no hay vuelta atrás. ¡Bienvenidos a todos al laberinto narrativo! ¡El podcast! Oye, bienvenidos hoy al público digital, al online, como dice Tati. El Cárnico hoy no está presente, pero no pasa nada. Tenemos Pero está. a nuestros oyentes, tenemos a nuestros oyentes, a nuestros espectadores. Gracias por escucharnos y gracias por vernos, por supuesto, como siempre. Gracias por estar ahí. Y como siempre, no se olviden de seguirnos pues en todo lo que nos puedan seguir. En todo. Sí, si tú buscas red social y pon laberinto narrativo y te va a salir seguro. Narrativo, no literario. Narrativo. Narrativo. De hecho, van a buscarlo en Google y va a salir un vídeo mío explicando en 34 idiomas diferentes cómo pueden acceder a los diferentes redes sociales 20. ¿20? Sí. ¿Sí, sí? Se mantiene gracias a nosotros. ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué no? Nosotros Bueno. ya por ti. Bienvenidos, vamos a meternos en el, Bueno, en vale. el agente, ¿no? Espera. Bienvenido, David Orán. Ah, por supuesto. Tatiana Castañeda. David Ayanes. Algo de Nadias. Y Armiche García. Muy bien. Vale, bueno, pues vamos... Antes que nada, yo quiero dar la bienvenida especial a todo el mundo que nos oye y que nos ve a nuestro... No es el primer capítulo que hacemos, ni muchísimo menos, pero es el primer club de lectura. Sí. Te voy a decir online. 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 Tenemos un poquito de nervios porque, Sí. claro, ¿cómo se hace un club de lectura virtual? Porque Sí, nosotros virtual. nos lo planteamos, que les explicaremos por qué hemos hecho 2 bandos ante un mismo libro. Pero ya explicaremos el Bueno, porqué. yo les voy a Estamos decir porque es un club de lectura, porque después de destripar Harry Potter y Frankenstein, pues han decidido que si lo llamamos club de lectura podemos destripar a gusto. También. Y si no se lo han leído, tiempo han tenido. Sí. Es que lo anunciamos. A ver, A por ver, favor. avisamos con tiempo. ¿Te has leído el libro que vamos a hablar en el club de lectura? Maravilloso. ¿No te lo has leído? ¿Quieres spoiler? ¿Te Prepárate. quedas? ¿Que no? Pues dale siguiente, te quiero decir. Prepárate. Tienes Sí. no, sí, porque Mira, te voy a leer hasta el ISBN. Empieza por 9. Bueno, pues eso, que bienvenidos al primer club de lectura de Laberinto Narrativo, el podcast. Y hoy vamos a hablar del libro... El libro. ¿Qué tenemos entre manos hoy? ¿Al libro? Sí, porque en realidad Francia, ¿no? El libro Sí. de Alex Landráguin, que es Cruces. Ah, por cierto, asterisco. Historias de A dos partir de almas. ahora lo vamos a llamar Landragin, Landragin. Landragin, nadie Cada uno sabe. lo dice de su forma. Landragin. Landragin. Landráguin. Porque... ¿Y si lo llamamos Alex? Alex, te iba a decir, Alex. Ale. para la familia. Vale, pues nada, Ale. Landráguin Tiene para realidad. El Ale. El Ale. el libro del Ale. ¿Por qué lo hemos elegido? Porque... Por esas dos de aquí. Porque, bueno, pues aquí podemos intervenir 2 fanáticas de este libro, Sí. las cuales se lo leyeron simultáneamente. Sí. Una Hace por un un año lado. ya, ¿eh? Hace un año, tío. Hace un año ya. ¿Quién lo diría? Poca broma. Y estábamos aquí. Sí, madre. Lo leímos simultáneamente y éramos diciéndonos cada 2 por 3. ¿Por dónde va? Tal cual, loco. Voy por aquí, yo, ya llegaste a este punto, tal cual. Sí. ¡Esta persona, por favor! Sí, sí. ¡Socorro! Tal. Bueno, pues así. Entonces, después de mucho presionar aquí al otro equipo,
Y el otro equipo no era lo mismo. No, Ella era diciendo. nosotros ahora un mes que lo terminamos o Sí. no, Tampoco 2 empezaron tan semanas. tarde. Pero sí un poco obligado. O yo por Hombre, lo menos. Se Sí, hizo- hubo presión, hubo presión. se hubo hizo presión. un poquito de bola. A mí se me hizo un poquito bola. Ya lo iremos comentando. Ahora vamos a El vamos a porqué. comentarlo. Entraremos en detalle. Pero vamos, nos preguntábamos por dónde íbamos, pero en plan a ver si acabamos ya, ¿sabes? No. Así no. como diciendo, yo todavía no has cogido esa loma. Alex Landragin, te mando un mensaje de aquí. Si tú estás viendo esto, tú pasas las partes en las que hablamos nosotras dos. ¿Vale? Sí, claro, Si porque- hablan ellos dos, te vas a deprimir. Te hunde, No, niño, no lo hubiese Sandra, inventado. La mala publicidad también es publicidad, quiero Es decir. verdad, es verdad. Te sobraba una de las maneras. Lo iremos hablando, ¿no? Vamos a Adelante. hablar, pero, Vale, bueno. venga. ¿Quién quiere hablar del autor? Yo no. Vale, le doy. Es que justo antes de empezar estamos diciendo, ¿de dónde es este señor? Este hombre es escritor franco-armenio australiano. Nada más y nada menos. De todos lados y de ninguno a la vez. Yo creo que solo con eso entiendo ya bastantes cosas, quiero Es decir. como, sí. El lío de su origen se refleja en En su libro. De en su hecho, libro. sí, de hecho sí, eso fue lo que dijo en una de las entrevistas que le hicieron, que fue Sí. que dijo que el hecho de haber nacido en un sitio, haberse criado en otro, luego haber migrado un montón de veces, fue lo que a él le inspiró para tremenda unir, mierda. ¿En serio? para No. unir muchas cosas. Luego se asentó en París y... Ah, pues no lo había En base- leído. Como inspiraciones que tenía él en Sí. su cabeza. De un sitio, de otro. Bueno, nació en Francia en una familia de productores de champán, porque sí. Se mudó a Australia cuando era un niño y después de obtener la maestría en escritura creativa se convirtió en autor de guías de viajes para Lonely Planet. What? Y antes de comenzar a trabajar a tiempo completo como redactor publicitario, vivió en Washington, en París, en Nueva Orleans, en Los Ángeles, Alice Spring y ¿Dónde Marsella. es? Alice Spring, yo creo que esto es by the face, y Marsella. Ese sitio no existe. Y Alice antes, Spring. Marsella sí. sí, Marsella sí. Ah, pensé que en Marsella. No, eso sí. existe. Que sí, es el de los jabones, ¿no? También. Sí, donde hay jabones, tampoco hay nada más. Bueno, y antes de establecerse finalmente en Melbourne. Y, ocasionalmente es pianista de jazz. Este tío es de todo. Pero eso cuando lo leí, flipé un poco. Ocasionalmente es pianista. Ocasionalmente. Es como, hoy sí. En mi tiempo libre. Sí, sí. Mañana no, Si no me te haces sé una tocar una entrevista nota. hoy, lo soy. Si me la haces mañana, no me Sí. acuerdo de nada. ¿Sabes esa gente que tiene un montón de habilidades? Sí. Sí. Qué mal me cae. Nah, que nada. Bueno, Alex, eres uno de ¿Sabes ellos. el rollo de todo? Cuando leí sobre él, que Cruces es su primera novela. Te quiero decir. Es su primera novela. Es la primera novela que escribió. Claro, y sus... Bueno, pues lo O sea, entiendo también. o sea, es interesante saberlo porque no es un libro normal. Mm. O sea, y para hacer la primera novela que escriba este tremendo libro, me parece una burrada. Pero a ver, tremendo libro Claro, porque... tremendo libro de lo complicado que es. Claro, tío. Ah, no bueno. tremenda pisapapeles. No. O sea, tremendo pisa... No. A ver, hay No, que no. admitir que está bien escrito. Vamos a Vamos, sí. Porque vamos a ver por qué estamos tan crípticos con el libro. Vamos por que partes, si vamos dos por maneras, partes. que si... Porque resulta que este libro... Aquí pusieron, no es un libro, es un artefacto arrojadizo. Pues sí, Tiene su o rollo. pisapapeles también. Tiene su rollo porque sigue una línea de forma de escribir que yo leía de pequeño, que eres en los típicos libros de escribe tu propia historia. No sé si recuerdan algún Elige libro tu así. propia aventura. Elige tu propia aventura. Que puedes escribir tu propia historia también. Yo creo lo que quiera. Y resulta que era un tipo, para los que no lo conozcan, era un tipo de novelas, sobre todo infantiles, juveniles, para atraer la atención, donde te hacían sentir que tú tomabas elecciones reales dentro de la historia de un libro. Y es que te empezabas a leer un libro y cuando ya asentaba las bases de la historia, normalmente al final de un capítulo, te decía, pues si quieres que este personaje haga esta cosa, pues normalmente era una encrucijada. Si quieres que vaya por este camino y haga esto, pues vete a la página no sé cuánto. Si Ujú. quieres que siga este camino, pues sigue leyendo por aquí. Y así iba saltando la novela de un lado para otro y acababas donde tú querías. ¿Qué te incitaba esta forma de escribir? Pues que volvieras a leer la novela de la otra manera. Mm. ¿No? Ay, pues si en vez de haber Sí. tomado esta decisión hubiera tomado esta otra, pues a ver. Eliges otro camino. Pues sigue un camino parecido, Cruces. Y parecido pero no igual, porque normalmente escribe tu propia aventura. Cuando lo lees, historia, me da igual. Tu propia aventura, no te lees todo el libro.
te lees trozos del libro y te queda medio libro por leer. Pero en este caso, tienes dos formas de leerlo. La forma lineal La convencional. convencional, De adelante a atrás. Sí. de página 1 a página XVI. O, como te lo propone, que lo El dijo ya código de la Almudena, el baronesa. código de la baronesa, Baronesa. que te dicta una serie de pasos a seguir. Pero al Claro. final creo que te lees toda Te la lo lees, novela te igual. lees toda la todo, novela. sí, te lo lees Lo todo. que pasa es que te lo lees de adelante, o sea, Con- vas saltando. Sí, son saltos temporales, al fin y al cabo. Ujú. Está guay en ese sentido, a mí por eso me gustó. Entonces, vamos a hacer un resumen rápido Venga. de lo que es el libro, porque el libro son 3 en 1. Entonces, vamos Yo a una hacer... sandwichera y... Pero espera, antes de pasar a eso, o sea, yo creo que los que nos están oyendo, aquellos que no se lo han leído, pues que sepan que no tiene nada que ver leérselo de una manera o de otra. Nosotros no los hemos leído, David y yo siguiendo el orden convencional, y Tati y Almu se lo han leído siguiendo el código de la baronesa. Por eso Entonces, también. yo creo que ahí también debemos, hay un meloncito que abrir. Sí. Es ahí mi crítica mayor, que es cuando dije que le sobraba una manera... Para mí, sí, la manera convencional de leerlo, pues me parece bastante liosa. O sea, pudiendo parecer que es al revés, que cuando te lo lees dando saltos te pierdes más, a mí me ha parecido complejo leérmelo de la manera convencional. O sea, yo llegaba al final y de repente decía, ¿pero quién es este personaje? Y ya había salido al principio. O sea, perdidísima, no lo sé. Pues fíjate que yo pensaba que con el código era diferente. O sea, a mí me costó... O sea, leértelo con el código de la baronesa es, como digo yo, es un compromiso. Porque estás entre las tres historias saltando de un lado a otro. Entonces estás en una historia, luego saltas a otra, luego saltas a otra y luego saltas a la primera en la que estabas. Y claro, tienes que recordar ¿Qué era lo esa que pasaba? historia. ¿Sabes? Entonces no puedes estar un día sin leértelo. No, y eso era lo que iba yo, que no puedes estar sin leerlo en ningún momento. De ahí el compromiso, entiendo yo, por eso, por no poder parar de leer semejante cosa que tienes delante, porque es que te olvidas Sí. o directamente no entiendes de por qué de repente vino este personaje de, espérate, yo no estaba en un tiempo... Por ejemplo, un cuando tiempo. estabas en París o Ay, lo que como sea. es que ¿Y no está te pasó de acostumbrado. volver atrás? Claro. De decir, pero voy a volver a la otra historia. Pero porque vamos a no me ver, estoy yo no enterando nada. estaba en la frontera de no sé dónde, Sí, que me sí, iban a matar a no sé de quién. Bueno, Bueno, ¿ahora qué? Me Vamos encanta a- que no estás nada preparada para destripar. Porque yo ya habría contado media historia con esto. Vamos a hacer un resumen rápido, ¿vale? Entonces, Bueno, pero antes, ¿qué? mi crítica principal, Sí. Porque la gente Con no se está respecto- enterando de nada de lo que estamos equipo hablando. lineal, equipo salto. Sí, Sí. equipo salto. Ahí El sí. equipo lineal tiene la... pues, si fuera yo solo el que hubiera tenido esa sensación, digo, pues fui yo. Culpa mía. Pero claro, al ver que ustedes están tan entusiasmadas, que todo el mundo hace una crítica buenísima con el código de la baronesa, Ujú. Sí. pero no tanta gente está tan a favor con el código lineal, Sí. y es que creo que el libro está diseñado para ser leído, está pensado para ser leído solo Solo de una manera. Ujú. por simple curiosidad, por a ver cómo me lo plantea Sí, tal. sí, Y sí, es sí. divertido, aunque sea un compromiso, es divertido saltar de un lado Yo para creo otro. que sí. De la manera lineal, te lo lees, pero estás todo el rato con una sensación de... Este puzzle lo metí un poquito calzador. Sí, yo Está creo un que poquito apretado. un poco gratuito, me parece. ¿Ves? a Por mí, eso no me sé. lo leí de esa manera. Dije, no me da el tiempo. Yo me la fui a jugar O directamente. sea, a mí no me entra. Yo, a lo mejor a ustedes les da. Yo no me lo leería de manera lineal, quédense con el buen sabor de boca del código de la baronesa. Porque a mí no me dan ganas de leérmelo ahora con el código de la baronesa. Yo me quedé con la sensación que me quedé. Pero fíjate que ellas que se no leyeron lo el pienso código de la volver a leer. baronesa quieren hacer lo Es contrario. que nosotros Ya. queríamos en su momento. Lo que Pues pasa es que no. por falta de tiempo y Mejor no. por cosas de la vida dijimos, pues lo dejamos ahí. Aprovechamos el podcast, hablamos del libro, del autor y todo esto, pero nuestra intención era leemos el código de la baronesa porque es lo que nos proponen y luego lo convencional. Ujú. Sí, sí. Es que los dos pensábamos lo mismo. Bueno, vamos a hacer el resumen de lo que es el libro, ¿vale? Venga. Vale. Como estábamos diciendo, se puede leer de dos formas, de principio a fin o con el código de la baronesa. De hecho, el libro, en la página que está preparada para las dedicatorias, pone a la baronesa. Pero ¿quién es la baronesa? Vale, la baronesa es una rica coleccionista que encarga a un hombre, que es un encuadernador de libros, pues que encuaderne 3 manuscritos con una única condición, que es que no los puede leer. Bueno, pues pasa un tiempo, pasan unas semanas y la baronesa se muere. Suceden cosas.
Sí, suceden cosas. Suceden cruces. Bueno, importante decir que la baronesa tenía una gran colección de libros, sobre todo de Baudelaire. Entonces, unas semanas más tarde, recibe la noticia del encuadernador que la baronesa ha muerto. Al parecer, en extrañas circunstancias, paréntesis aquí, spoiler, aviso, le habían sacado los ojos. Esto fue motivo para que el encuadernador se saltara la única regla que le habían puesto y empezó a leerse el libro. ¿Qué pasa? Que él se lo leyó de principio a fin, pero la mujer del encuadernador se lo leyó con el código de la baronesa, porque descubrió que al final de X páginas había un número. Entonces ella descifró, esto es un código. Entonces se lo empezó a leer con ese código. Claro, resultó ser un libro tan diferente para cada persona que él se quedó tan perturbado y dijo, vale, pues lo voy a publicar con el encuadernador, con el título Cruces. Por lo que se plantea aquí, comienzo del libro. ¿Cómo quiere leerlo el lector? ¿Con el código o de forma normal? Claro, al principio lo que te hace es decir, ostras, esto puede ser, ¿sabes? Te mete esa idea subjetiva en la cabeza de decir, bueno, a lo mejor este fue el libro, el manuscrito real. Exacto, Claro, es te quiere real. vender, porque de hecho la historia comienza diciendo, yo no escribí este libro, lo robé. Exactamente. Exacto. Claro, eso te Entonces, llama mucho la atención. Es como si Alex Alex. Es como si él dijera, yo no lo escribí, Exacto. yo me lo encontré. Claro, sí. Y ganó dinero gracias a él. Y de la manera que está expuesto, pues lo puedes leer de una manera o de otra. Y ten cuidado porque si lo lees, porque también se da a entender cuando a esta señora la matan, le sacan los ojos, le ponen 2 cruces en los ojos, en plan. De ahí también el nombre Cruces, porque él ve la tapa de los libros y es una cruz. Entonces decide encuadernarlo de esa manera. Tú dices, ojo, cuidado, que por esto la gente está muriendo. O sea, acaba de morir alguien importante porque tenía esto en la mano. Lo tengo yo ahora. Es que me encanta. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Oh. Ojo. Madre mía. Cuidado porque a lo mejor me puede llegar a mí que alguien quiera este manuscrito y pues voy a encuadernarlo rapidito. No vaya a ser que alguien descubra que lo tengo yo. Exacto. Es más, estuvo mucho tiempo con el miedo de me están viendo, me están espiando, es que lo tengo yo, es que a ver si me lo quito rapidito de las manos y tal. Entonces de ahí, pues, esta sucesión de hechos, de que la mujer lo leyese y todo el rollo. Esto está en el prefacio para los de la LOCSE, Sí. lo que va antes de la historia. Bueno, y aquí nos metemos un poco en clasificar esta novela. Que de hecho hay mucha gente que le cuesta porque con Claro. esta historia truculenta de ojos quitados, pero entonces puede ser un thriller detective. Sí. Puede ser una historia de amor un de poco amor. turbia, obsesiva. Que Puede- creo que para poder delimitar bien la temática del libro tenemos que centrarnos mejor en explicar un poco cada cuento y ya luego decimos, porque por ejemplo a mí hay un cuento que es lo que dice Davy, ese amor turbio y demás. Entonces, ¿qué cuento es ese? Se lo diremos a continuación. Está dividido en 3. Hay Entre 3 libros, o sea, 3 cuentos en este libro. El Ujú. primero es La educación de un monstruo. Este lo digo yo, ¿verdad? Sí. Vale que sí. Vale, pues después de que un carruaje lo atropelle, un famoso poeta es rescatado y llevado a una villa a las afueras de Bruselas. Aunque no recuerda haberla visto nunca, la misteriosa casera demuestra que conoce su pasado y le hace una propuesta inquietante. La educación de un monstruo parece ser un relato escrito por Charles Baudelaire, aunque no existe ninguna referencia a este, excepto una breve nota en el diario del poeta. La caligrafía parece ser auténtica, aunque no así la historia, por razones que el lector comprenderá más adelante. Hasta aquí puedo leer. Porque es verdad que la primera historia es que, claro, te quiero decir una cosa. Para mí hacer el resumen de resumir cada libro, o sea, resumir Cada cada parte. historia, me cuesta mucho. Porque como nos lo leímos con el código, claro, tú empiezas... Empiezas con el que de la frontera, el doctor. O con- sea, al final, empiezas con el final de la educación de un monstruo. exacto. Luego vas a Ciudad de Fantasmas.
Luego vas al Albatros. Sí, Luego vas a la educación de un monstruo, sí. me parece. O sea, te quiero O decir. sea, estás todo el rato Está- saltando entre cuento sí. y cuento. Entonces, para mí no hay 3 cuentos. Para mí tampoco. hay uno solo. Ya. Hmm. Entonces, o sea, ubicar solamente un cuento me cuesta mucho. Pero Muchísimo. a mí me costó también, porque en un mismo cuento te está contando la historia de los otros cuentos. Claro. Bueno, vamos a contar directamente los 3 que son, ¿no? Ciudad de Fantasmas, que es el segundo. El primero es La la educación educación de un de- monstruo. Y el tercero, Cuentos del Albatros. Ujú. Claro. Es que también en la manera lineal va contando retazos de las demás historias. Entonces, a nosotros se nos presentan personajes que yo no voy a ver hasta el final. Claro. Ustedes lo ven en medio porque saltan de un lado Claro, para a otro. Luna, Claro. claro. Claro, de repente me nombran un coajo y yo, ¿quién? A Lula. Claro, otra persona. Ya, es que es sí. Claro, bueno, a nosotros el se primero, nos hace muy lineal todo. O sea, ustedes lo leen de la manera lineal y parece que es la manera en la que nosotros lo tuvimos. por eso o sea, te digo que está súper bien escrito, que para ser Sí, sí. la primera novela que escribe este hombre, A ver, que está bien escrito. es una Chapó, burrada. Alex, chapó. Chapo. Bravo, Ale. Bravo. A ver, tampoco te vengas tan arriba, no sé. Puedes seguir mejorando. ¿no? Bueno, Revisar que- adecuadamente. Vea. Total, que la educación de un monstruo básicamente es historias escritas por Charles Baudelaire. Exacto. Ujú. Y en esa historia es el propio Charles Baudelaire. Sí, El es protagonista. exacto. Porque hay una especie de personaje principal histórico, que a veces mete a calzador, a veces no. Ujú. Porque en la segunda, Ciudad de Fantasma, el protagonista es Walter Benjamin. O en alemán, Walter Benjamin. 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 Idiomas, querido. No, porque es un escritor y filósofo judío alemán que en realidad existió y que la historia que cuenta en el libro es real. Que es un filósofo que huyó de Alemania Mm. porque era medio judío. Vaya, ¿Por qué cosas? no sé, podrían hacer chistorritas con él o... Vamos a empezar con los chistes negros. No. Así lo dejarían. Así que huyó a Francia. Y en Francia, esta es la historia real, y en Francia estuvo esperando un permiso para poder cruzar los Pirineos, llegar a España, llegar hasta un barco y largarse. Sí. Cuando llegó a los Pirineos, estuvo esperando ese permiso y no llegaba, y los alemanes ya habían atacado París. Ujú. Y él, ante la inminente cogida, detención, ante la inminente detención pensó que lo iban a fulminar, así que decidió suicidarse. Con la mala suerte, que es de ahí de marcarse un Walter Benjamin, que por no esperar 2 o 3 horitas más, seguiría vivo. Pues esa. Walter Benjamin es un Johnny. Pues así comienza la parte nuestra. Con esa parte de. Empieza con el final de Así aquí es. en Empieza el con hotel. el final Sí. de la ciudad de fantasmas, entonces. Ajá. En vez de. Es cuando dice, aquí Empieza acaba con mi la- historia. Claro, Claro. porque él empieza, que aquí ya entro yo con los cuentos Albatros. Él termina hablando con el doctor, él escribiendo. Entonces, el doctor le dice, ¿tú qué estás escribiendo ahí? Y él, no, estoy escribiendo un cuento o una historia. Una historia de Dice, amor. ¿una historia de qué? ¿De amor? ¿De amor? ¿Con los tiempos que corren? ¿De amor? Sí, pues quiero dejar reflejada la historia de amor que tengo en la cabeza. Y entonces empieza a contar la historia en nuestra línea temporal y nos vamos a los cuentos Albatros. ¿Y qué son los cuentos Albatros? Pues son 2 personajes importantes, Alula y Coahu. Que Alula es la que recuerda y Coahu es el que olvida. ¿Esto qué es? Al fin y al cabo son unos indígenas en una isla que tienen un poder que es intercambiarse con otras personas cuando se miran a los ojos. Se pueden dar cruces reales, o sea, cruces donde los dos sienten que se han pasado del uno al otro. Cruces intermitentes, ¿intermitentes o ciegos? Que es uno se acuerda y el otro no. ¡Ah! Te jodiste. ¿Sabes? En plan, Ese es el te chungo. quito la vida y te olvidas. Entonces, eso empieza así hasta que Coahu, sin saber cómo hacer los cruces, porque aún era un pibito, y aquí hay que remarcar que Alula es una señora, Coahu un pibito, Sí, sí, y ahí hay 16 una años. historia de amor. Era una señora.
No, una pi- ¿En qué momento? Sí, pero era Sí. mayor. Coahu tenía 16 años, me parece. Y si no creo me que a Lula, Y a Lula 30 y era pico. mayor, O sea, era ahí mayor. había un maneras adulterio ya de- como una casa. Ahí había adulterio como una casa. Es más, ella le decía, dice, su piel tersa, sus cuerpos, sus músculos, su tal. Y ella toda... Coahu. ¿Sabes? Toda se me las baja con el Diciendo, con el colágeno que tengo al lado, ¿sabes? Colágeno. Dame colágeno. Entonces, ¿qué pasa con estos dos en esta parte de la historia? Que Coahu, al no saber cómo hacer los cruces, porque era Lula quien se los estaba enseñando, cosa que solamente venía de la alta esfera, y a Lula iba a ser la próxima alta esfera, pues Coahu hace un cruce ciego. Se cruza con unos habitantes que venían Unos marineros, marineros, sí. ¿no? Que venían, hace un cruce ciego con uno de ellos y a Lula se queda así como diciendo, ¿qué hiciste? A por ti que voy. Y aquí comienza la historia de amor. De, tú no te vas que yo te regreso aquí a mi casa. De amor. No, porque la misión Claro, al principal... principio Porque era la de misión amor. principal era devolver a Coahu a su hogar, porque sí. si no, el hogar, que es este pueblo indígena, se va al carajo. Es decir, se empieza a morir. Sobre todo porque tenían una máxima, y es que todo cruce tiene que tener un cruce de vuelta. Sí. Es decir, la idea de las cruces era ponerse en la piel del otro. Sí, ¿no? sí. Y ampliar fronteras, ver el mundo, bla, bla, bla. Y lo que hacían normalmente es, yo me cruzo contigo, te veo, Aprendo. te veo Te más veo. Jay, tan más Jay, Te veo. te veo, me sale la cola azul. Y una vez hecho el tranque, pues otra vez. Entonces, cada uno de los dos intervinientes, pues recuerda lo que ha pasado, se comprende, bla, 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 bla. Exacto. Y Coahu metió la pata porque se cruzó con uno, se largó en el barco, dejó a ese uno que se llama Joubert. No, Sí, Sí, es Juber, sí, sí. ese... no, es ella la que lo cruza. Ujú. El Ella- otro es- ella Él Cruza, se cruzó él con un ve- cirujano. Él se cruzó con el médico del barco Exacto. y ella con El otro Juber. creo que es Que- Roblet o algo así. Joubert. Que incluso lo dejó No sé, ahí en la muchos arena nombres. porque se lo triscó. O sea, para la única manera que ella tenía de hacer un cruce con él, entendible, era, él no me va a mirar, pues intento seducirlo, me lo tiro y ahí no le queda de otra que verme el espeto. Entonces me cruzo. Se cruzó, se fue y Una dejó mu- a Lula como... A Lula apuntando maneras. Una como mujer con siempre. experiencia. Sí. El problema es que Coahu, como solo sabía hacer cruces ciegos, dejó al otro lelo. Lo dejó prácticamente sin vida. Y a Lula, sin quererlo, dejó al otro con el recuerdo, Ujú. Joubert, el cual se cogería una rabieta de siglo O sea, y los Juber perseguiría aprendería. porque quería matarlos y coger a Lula y decirle, hazme otra vez que quiero El recuperarme. cruce. Quiero volver a mi cuerpo. Entonces, a partir de ahora es una persecución, una atrápame si puedes. Sí. Claro, un Alula con Coahu intentando recuperar al amor de su vida para que regrese y Joubert diciendo, ¿qué mierda es esta? ¿Soy mujer? ¿Qué es esto? Por favor, devuélveme. Vale, entonces, sí, el libro está hecho para leértelo con el código, yo Sí, creo. literal. De todo. Bueno, y la gracia de todo es No sé que por qué, pero... a Lula iba dejando lelos a su camino, Mm. Coahu también. No, pero más adelante no, porque Pero- Coahu en verdad era del que no recordaba la mitad de las cosas. Pero cuando las recordaba, saltaba. Es que también hay que entender al pibe porque es un cabrón. O sea, bueno, el los tío... dos. Porque hay que remarcar que Coahu, cada vez que se metía en otro cuerpo, él no recordaba que era Coahu. Se metía en la vida de esa otra persona y dejaba de Claro, recordar. pero- Solo tenía pesadillas de esas vidas pasadas. Mientras que a Lula lo perseguía y hasta que hay ciertos momentos en donde lo consigue, le hace intentar ver quién era, pero él la toma por loca. Exacto. Sí, no se Y entonces acuerda. es como el corre que te pillo. E incluso Eterno. intenta como recordarlo todo de en plan, mierda, esto es verdad y hago, ¡ah! Me cruzo. Pero bueno, la gente, o sea, con esto que acabamos de hablar, yo creo que ya los oyentes, el que no se lo haya leído, puede estar pues un poco flipando, que es lo que me Sí, ha pasado a porque- mí. Es como Baudelaire, a Lula, Coahu, Ah, sí, hay un- Bruce, o sea, hay- cómo se conecta todo esto. Pues A de ver, aquella manera. Y porque hay un personaje que no hemos puesto en mesa. Ya. Que ya ese ya. Bueno, llegaremos. Pero lo que te quiero decir es que esto es más fácil que leerse Juego de Tronos, que Sí. necesita Un mapa. necesita un mapa, necesita Un árbol genealógico. exacto, para saber Bueno, quién es padre del hijo de Aquí tal. también se necesita. Yo Sí. no me acuerdo la mitad de los personajes. Yo creo que aquí también hace falta. Claro, porque son después 7. de tanto cruce,
te pierdes un poco con los personajes. Bueno, lo único bueno que tiene la versión lineal es que si vas al índice que está detrás, te ves toda la historia y al final te dice todas y cada una de los cruces que ha hecho claro. Alula a lo largo de su Yo no lo historia. vi. Sí, Yo sí, eso... Claro, no vas saltando de un lado para otro, sino ves la lista de los diferentes cruces a lo largo de su historia. Yo eso me lo comí. Claro, dije, o ¿pa' sea, qué? está en Cuentos del Albatros, claro, está la Alula, historia de Alula. Lluver. Y claro, aquí están todos los cruces que ha hecho, que son 7. Sí, son que un los que montón, ha hecho. también Sí, te sí, sí, digo. sí, O sea, sí, sí, sí. que Bueno, me- sí. Un mogollón. Si quieren, porque claro, como club de lectura, queríamos pasar rápidamente por un poco contar de qué va el libro, no destripar demasiadísimo para que ustedes tengan la oportunidad de leerlo. Si lo han leído, por favor, Aprovechen. comenten. De verdad, comenten para que el club de, Sí, sí. de lectura funcione de verdad. Tienen que comentar, tienen que decir lo que están Es diciendo. que en nos una interesa, tontería. nos interesa saber cómo te lo has leído. O sea, si te lo has leído con el Código de la Baronesa o de adelante atrás. ¿Cuál es tu opinión en la forma en el formato en el que te lo has leído? Si estás de acuerdo con nosotros o no. Tú comenta a tope. Claro, porque nosotros hasta que no se dio el punto de que ellos se lo pudieran leer de la manera convencional sin saber absolutamente nada del libro, no llegamos a esta conclusión de solamente hay una manera y es la de la baronesa y es por esto, por esto, por esto. O sea, que Claro. está guay, te quiero decir. Sí, sí, sí. Yo te lo recomiendo. De Sí, hecho, sí. ya lo hemos recomendado en... Lo hemos hecho en los posts de nuestras nosotros- redes. Hemos hecho un pequeño sacrificio. Sí. Recomendamos en todo caso A el Código ver. de la Baronesa. Sí, a ver, yo he Sí, de te va a gustar, decir te va a gustar. que, bueno, pero quizás es por la temática también, que a lo mejor no es una temática que a mí personalmente me atraiga demasiado. Me ha costado un poquito terminármelo. Reconozco que cuando me ponía, pues sí, a lo mejor me leía pues, 30, 40 páginas seguidas, porque es verdad lo que decías, que creo que está bien escrito y tiene descripciones que realmente te hacen imaginarte pues las situaciones, ¿no?, que se describen, pero más allá de eso a mí es una temática que no me convence. Entonces, bueno, al que le guste el rollo este, es que no sé ni cómo llamarlo, misticismo, Es que por eso yo cruces, quería- no sé. Quería Es clasificarlo en un complicado. principio por esto mismo. Porque depende, en la clasificación que tengas tú en la cabeza te puede parecer un peñazo. Sí, sí. Como historia de amor, No, joder. Cuesta. Qué cuesta. rápida, ¿no? Porque No. al principio es hasta bonito, pero después se vuelve obsesivo, asqueroso. sí. Sí, sí. No todo vale, ni No siquiera en todo el vale. amor. Pero si te lo pones desde el punto de vista de un thriller, que somos especialistas en thriller, Sí, Hombre, ¿dónde sí. estamos? Somos- Depende sí, de nos quién gusta. le pregunte. Sí, somos. Pues si estás todo el rato pensando que esto es un thriller, donde hay unas persecuciones, una historia y un misterio, no sé qué, pues por ahí te puede enganchar. Pero si de repente vas con otra idea, te vas de Tienes chasco en que, chasco. sí, tío. O sea, yo me leí el libro con la idea de decir, sé que es un libro diferente, sé que es un libro que hay que tiene algo que es diferente. Claro, cuando descubrí lo del Código de la Baronesa y tal. Porque este libro nace como inspiración por el barco de Teseo, que hablaremos de ese libro más adelante. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Vale. El barco de Teseo Vale. Otro que tienen que Es- hacer contrapunto. es mucho Ay. más complicado. Iré directamente a comprar un punto. Iré directamente al resumen. De hecho, el barco de Teseo, yo estuve casi 2 años detrás de ese libro. Sí, yo todavía no me lo he leído porque estoy O sea, esperándola. sí, O sea, lo no me lo mismo voy en la a... feria no. del libro con 3 ejemplares. Lo siento, editorial, si quieres hacernos un regalito, un ejemplar. Sí, si quieres Porque que es hablemos. agüitan los lereles, mi Sí, niño, colega. para un ejemplar. Sí, sí, sí. Jope. Es carito, pero la verdad que está muy bien Sí. editado, maquetado, es una maravilla. Este también. las Es cosas muy como lujoso. son. Entonces, yo me leí este libro sin expectativas. Sabiendo que iba a ser diferente. O sea, yo había leído que Cruces era un libro diferente. Que nunca te habías leído un libro como este. Y es verdad, yo nunca me había leído. O sea, yo había hecho lo típico de elige tu propia aventura. Pero nunca había saltado tanto adelante, atrás y tal. Pues recomiendo Rayuela, Rayuela, de recomendación. Julio Cortázar, que precisamente... Sí, él lo Está dice en como una entrevista de él que se inspirado. inspiró en Rayuela. Hmm. Sí, sí, es que claramente. Demasiadas inspiraciones. Así Pero que es esto, que así esto está es una el libro, pero locura, es así una está el locura. libro. Si que es inspiras como- tanto y no expiras, te asfixia. Te asfixia. Bueno, pues vamos a hablar de personajes, pero antes Vamos a respirar un poquito, cojamos un poquito de aire, vamos a atender a nuestra respiración rítmica interior. y escucha la musiquita que te vamos a poner.
Bueno, vamos a meternos en un temita que aquí Davinia va a hablar un rato. ¿Cuál? Sí. ¿Dónde Los está? personajes del libro. A ver, Los cruces hay muchos históricos. personajes, pero hay dos muy importantes que nos han Sí. resonado a nosotros muy fuerte. Sí. Sí. Tres, Soy el único bueno, que, sí, soy el único que vota por Walter Benjamin. No, Benjamin también, es verdad. Pero sí que el otro. Pues sí. Porque yo no. A ver, una Coco Chanel. yo no lo... Claro, porque es que esa a mí me... No, pero ve, esperen, adelante. Empezamos por Baudelaire, que ya se Venga, nombró antes, Hay tres. ¿no? Hay tres. O sea, hay más personajes, Sí. muchos más. Pero hay tres personajes que dijimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sería Baudelaire, Coco Chanel y Walter Benjamin. Ese ya saben por qué. O sea, sí, ¿por qué? Es que ¿por qué todo eso junto? No sé, cosas Es que muy, es como súper muy extraño random, no sé. sí. ¿Qué quieres decir de Walter A ver. Benjamin, David? No. A ver, yo voy a hablar de Baudelaire. A ver, bueno, Walter de Baudelaire. Benjamin pega en el libro, pega en la historia. Sí. Porque es una persona que huye, que no sabe, que de repente, claro, ahí se mete en la licencia literaria de recuerda cosas de vidas pasadas y se encuentra con Alula, que ha pasado a través de no sé cuántas cruces y le intenta hacer ver que él en realidad es Coaju, pero no lo consigue. Y Walter Benjamin aparece en la segunda historia, de la manera Sí. lineal, que es la ciudad de los fantasmas. Que él es, como había dicho, un judío alemán que está en Francia intentando huir a través de España de los alemanes, de los nazis. Y en medio de su estancia en Francia se conoce a Lula en el cuerpo de otra persona que era Edmond. Madame Edmond. Madame Edmond. Madame Edmond. Madame Edmond. De Y repente, la película de. Intenta hacerle ver. Increíble. Porque claro, la forma que tienen de encontrarse es en el cementerio, delante de la tumba de Baudelaire. Y a través de esa historia, ella intenta acercarlo con una historia de amor, porque él termina enamoradísimo de ella sin saber lo que en realidad es Alula, que era el amor de su vida. Y Es que es que a una todas historia de estas... No es su amor el amor de Alula por él, pero él por ella. No se dan... O sea, es como... Está un poco negro el asunto. Porque... comparten flujo, Como Sí. pero... Pero lo que Pero se dice ya. amor. O sea, la que habla de amor es ella. Es Es ella. ella. Porque él realmente está aprendiendo de ella el tema de las Es cruces. un pasmado. Porque, no, pasmado no. Es más intelectual de lo que tú te crees. Porque él, ¿qué está haciendo? Él lo que está haciendo es... Oye, tú, ¿era tan listo porque se murió? yo tengo 16 añitos, tú me estás enseñando a mí las cruces porque te tengo enchochada, evidentemente. Entonces yo, si tú sigues con esta, al final yo voy a saber todo el tema de las cruces, que solamente lo puede saber el alto mando, y voy a tener que formar parte de ustedes. Voy a tener que formar parte de quien está dirigiendo aquí al pueblo. O sea, yo voy a hacer una dictadura y voy a derrocar al que está. no de golpes en la mesa que luego se va a escuchar. Bueno, pues conoce a Edmond, que en realidad es a Lula, que Ajá. intenta hacerle ver que él es quien es. Pero en ese momento de la historia, el tercero en discordia, que es Joubert, el marinero al que dejaron tirado en la isla y que no se sabe cómo huyó de la isla y empezó a perseguirla para intentar matarla, termina siendo Coco Chanel, que es la actual, en la historia, ¿Por la qué no? actual directora de la fundación... ¿Fundación? No. Sí, Sí. de Sí, la la Fundación Fundación Charles De la Baudelaire. Fundación Baudelaire. Sí. Para honrar la memoria del gran escritor Charles Baudelaire. Mm. Y la historia es que Edmond le dice: tú eres Coaju, yo soy Alula. Tarzán, Jane. Y dice: La mano. si quieres que todo salga bien, solo tienes que hacer una cosita. Te vas a la Fundación Baudelaire, pregunta por Coco Chanel y le metes un disparo en la puta cabeza. La desvive, la desvive. Y todo, le arrancas la posibilidad de vivir y todo irá bien. Dice, Ok. y él no la creía. De hecho, ella le contó toda la historia de que se de la isla, en qué consisten los cruces, cuál es ese poder, y que él tiene ese poder sin saberlo, pero no recuerda. Él no la cree, pero se lo hace ver de una manera hermosa. A ver, Es el concepto que yo he terminado de llamar el autofollo. Aquí viene. ¿En qué consiste? Para ¿En qué cosa? que a Para Lula hacer el autofollo.
convenciera. Hola amigos y amigas, en este video tutorial de hoy. Vamos a enseñarles autofolio. Y es que explicó la cosa. Como él no la cree, él le dice, te voy a convencer de que la ciencia, el poder del cruce existe. Así que tú y yo... Sí, la ciencia, ¿no? La ciencia. no es magia, es ciencia. Es lo real. Garnier. A ver, le dice, vamos a follar. Como podíamos tomar un café, pero vamos a hacerlo más intenso. Y en medio del acto sexual, ella le hace un cruce a él. Y de repente él se... Hostia, todo muy... O sea, esto es, mírame a los ojos, mírame a los ojos. Recuerden que él no sabe que eso es real y de repente se miran los ojos intensamente, porque claro, el poder del cruce ¿cómo es? Mirar atentamente a los ojos de la otra persona unos minutos hasta que de repente saltan chispitas Sí. y apareces como la otra persona. Ujú. Te Imagínate tú. metes en el cuerpo y la mente de la otra persona. Tú estás haciéndolo. De repente te miran fijamente, ves chispitas, inmediatamente después te ves a ti mismo follándote. Lo que pasa es que ahora no tienes pene. Te explota la cabeza. Y te lo describe. Es que antes dijimos que escribes muy bien. Y es que te describe la situación muy bien y es como muy grotesco. Sí, Muy sí, es perverso. Claro, Eh, ¿ahora comprenden el autofollo? Yo creo. Bueno, ya Hasta está. aquí el video tutorial. Madre mía. Sí, Cruces. sí, lo de los mejores momentos iba a venir después, pero es que era inevitable soltarlo ahora. No podía, no podía. Vale, pues está Baudelaire y está Coco Chanel. Y autofolio. Y Autofobia. Gratuito. A ver, yo creo que Baudelaire está porque es como Alex representa la parte más melancólica, como la parte más del pasado, la parte más de amor, ¿no? En la historia. O sea, yo creo que pone personajes y pone temas en los personajes, ¿no? Por ejemplo, Baudelaire es como poeta, como al amor y todo el rollo bonito y tal y cual. Y después Chanel, que tú dices, Guay. ¿por qué Chanel aquí? Se podía haber llamado de cualquier otra manera. Quiero decir, no aporta nada que sea Coco Chanel. Me Yo- da igual la justificación que Sí, ustedes me quieran yo- dar, pero Yo opino igual, es decir, ya sabemos la justificación, se las diremos, no pasa nada, pero cuando yo leí el libro, de repente leo, vete a por Coco Chanel. Digo, ¿quién? Espérate, a lo mejor lo leí mal, porque uno lee muy rápido, se olvida no, Coco Chanel. Claro, el libro fue comentado con ella y con mi pareja, y entonces, claro, yo decía, ¿te puedes creer que parece aquí Coco Chanel? Y él, ¿y eso qué viene? Digo, pues me lo dirá el autor, porque yo no entiendo lo que no sé por qué cojones parece Coco Espera. Chanel. Y ahora Tati se está preparando. Y la no se entran- explica. No, O dilo, sea, dilo. Vale, o sea, quiero decir, no se explica por qué Baudelaire, no se explica por qué Walter Benjamin, que, No, sí, que pero pegan Baudelaire- en la historia. Pero Baudelaire es porque es el engranaje de toda la historia. Sí, eso sí. se puede llegar a entender. Sí. Sí. Pero no es ¿Qué su- pasa? Coco Chanel es una fantasía aquí. Entonces, yo creo que esto es una trampita que hizo el autor con Coco Chanel. Porque la incluye no solamente por la fama, sino por la transición que hace entre lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Porque Coco Chanel la tenemos súper ubicada ahora mismo. Ujú. Vale. No te lo estás creyendo. Chanel, No. escúchame, sí No. me la estoy creyendo. Chanel es esa persona que se reinventó a sí misma, porque la tía no era nadie al principio. De hecho, esta mujer era cantante. O sea, Ya, pero ¿qué tiene eso a que Coco- ver con los cruces? Escucha, ahora Nada. tiene que ver. Yo te lo explico, te lo explico. Ven, ven, ven. Entonces, lo de Coco Chanel es una maravilla, que por ejemplo me lo dijeron ayer y fue una fantasía, que la llaman Coco Chanel porque ella cantaba una canción que era Coco, no sé qué, no sé cuánto, entonces la gente lo llamaba Coco Chanel. Ah, mira. Me resultó una maravilla. Coco. Coco Chanel. Vale, entonces, ¿cuál es el...? Yo creo que Alex fue o sea, lo que hizo... Déjame ubicarme. Yo creo que lo que hizo fue... Voy a darle trabajo a esta gente. No solamente que se tengan que leer el libro de adelante a atrás todo el rato, que estén aquí trabadísimos en por dónde van, porque esa es otra, porque si te lo lees con el código de la baronesa, no sabes cuánto te queda por leer. A no ser que seas como yo, una zumbada y lo vayas marcando todo. Bueno, total, que lo que te hace es que tú seas un investigador del libro también. Es decir, buscar, que fue Información. lo que hicimos nosotros. ¿Por qué Chanel? Pues porque Chanel, en realidad, fue una espía, tío. Durante la guerra en Francia, Alemania y demás, la tía fue una espía alemana.
¡Boom! De hecho, era espía alemana F en guión no sé cuánto. ¿Y qué? Quiero decir, salvo Porque que me digas la- que ella se cruzaba con un espía alemán y después cuando hacía lo de los perfumes estaba en el cuerpo de otra persona, no lo entiendo. Quiero decir, O sea, yo creo que es también para ubicarnos en la historia, porque, como dice David, para Walter Benjamin... desubicarnos en la historia. No, pero No, porque pero por el ella... hilo temporal que está surgiendo la historia, porque si te das cuenta, hay muchos saltos. Empezamos como si fueran estos, los aborígenes guanche. Pero ¿están de ¿Sabes? acuerdo Y ya. conmigo, no? Que Sí, sí, si no te sí. dicen Coco Chanel y te dicen... Si me dicen otra persona. cualquier otra persona, quiere decir, suma algo. No. Es porque le cuadró en ese momento la historia. Él buscó en Google ¿quién vivió durante la Segunda Guerra Mundial? Pedrito, el de la frutería, no. Juanito, Un el de nombre la que librería, resonara. no. Coco Chanel, mira. Claro, un nombre que resonara, tío. Que tuviera Sí, 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 sentido sí. para él. Ahí está. Y que no solamente era, o sea, que no fue todo fantasía, sino que fue de verdad. O sea, te quiero decir, fue de verdad. A mí me sorprendió un montón. A mí me gustó que estuviera ya. Me sorprendió, fue como así, what the fuck. Pero oye, me gustó, me rompió el esquema. Y me mola leer cosas que me rompen el esquema y me hacen plantearme, ¿qué estoy leyendo? A mí me rompió el esquema y quise continuar al siguiente episodio. A ver qué pasa. Porque fue como, no la entiendo aquí, no la pillo. Bueno, vamos a acelerar un poquito. Sí, la venga, cuestión, venga. Porque yo creo que los personajes principales Ya está. Ya están más que hablados. Puntos. bueno, hablado y usted que lo lean. Me da Sí, igual, sí, me o da sea, igual que lo Tan lean. pincelados. ¿Por qué podemos hablar? yo te voy a decir una cosa. Ahora vamos a hablar de momentos importantes. ¡Wow! Sí. Pero antes, Sí. una musiquita. Bueno, Seguimos. Dale. Muy bien. Vale, puntos impactantes. Vamos a hablar de momentos que nos hayan llamado mucho la atención. David ya lo dijo, que el autofollo. el autofollo. Davinia, ¿tú qué momento tenías? A ver, yo lo que decía antes, que no gustándome especialmente el libro, creo que lo escribe bien y que hay partes descriptivas potentes. Por ese motivo yo elegiría algunos momentos que para mí son potentes y a la vez súper desagradables, ¿no? Que, pues por ejemplo, el momento en el que se cruza pues a Lula, que ya digo de ahora que para mí es la mayor cabrona de toda la historia, o sea, ni amor ni leche, o sea, ella va saltando de cuerpo en cuerpo buscando ese amor, pero siendo una cabrona con cada uno que se encuentra, o sea, le da igual con quién se cruza, ahí te queda. Y en este momento en concreto, que ella está en el cuerpo, es verdad, un gordo ceboso que da bastante asco, ¿no? Con unos dientes de oro y no sé qué historia. Y se va a cruzar con una joven que era esclava de su tierra, ¿no? Porque él vivía, se había casado con un señor ahí, con la hija de un señor que tenía un montón de tierras, tal, vivía como quería, entonces se dedicaba a no hacer nada, a comer y por eso estaba gordo y tal. Pero después vio esta esclava y dijo, ay, qué guapa, ¿no? Qué juventud, qué tal. Pues mira, lo mismo me gustaría pasarme a su cuidado. Pues la engañó, que si la iba a liberar y se la iba a llevar a París y no sé qué. Ay, mira, qué bien. Y después le dice, pero no te preocupes, nada, y se queda con ella. Para que no tengas, imagínate esto, para que no te quedes sin nada, porque yo sé que estás preocupada. Yo me voy a arrancar los dientes de oro y no sé qué, y te los voy a dar. Imagínate toda esa escena, ¿no? Y la verdad es que la describe... Arráncamenlos tú. O arráncame Arráncamenos no me acuerdo. tú, guapa. O sea, Y se todavía. quedó él con ella, la madre estaba afuera de la jovencita y se arrancaba, ¿no? Todos los dientes. Yo me imagino esa escena de ese personaje súper gordo arrancándose, ¿no? Sí. La niña todos los dientes y después de que le arranca todos los dientes, hace el cruce. Y ella, a Lula por amor, pues resulta que ahora está en el cuerpo de una jovencita. Y ha dejado a la jovencita en el cuerpo de un gordo desdentado. O sea, es que es muy heavy. Sí. Y yo no sé, porque es verdad, no sé si lo dice o si no, si ella después es consciente de ese cruce. No, es que, Creo que no. Lo que dicen del tema de los cruces es que cuando tanto a Lula como Koahu saltan, sobre todo a Lula es donde más se demuestra, es que la otra persona con la que se ha cruzado se queda completamente boba.
Es decir, no ni recuerda ni deja de recordar. Bueno, que más allá de que la otra persona recuerda, ¿no? O sea, me parece una escena muy desagradable. Grotesca, Desde es el punto de grotesca. vista descriptivo y también de pensar, esta Lula, cero moral. O sea, el tema de los cruces es que al final... bueno, es de lo poco que me... Es que a lo mejor me salto de tema, pero... que me ha parecido interesante del libro. Y es la reflexión, pues precisamente, ¿no? Sobre la inmortalidad, que ahora la entendemos un poco de otra manera, ¿no? Pero en esa búsqueda de la inmortalidad, pues no, Alula se va cruzando con otras personas y es dónde está el límite, ¿no? Es de lo poco que me llevaría yo de este libro y me lleva a pensar hoy en día, pues, ¿dónde está el límite? Porque hay muchas personas, ¿no? Que quieren a su manera ser inmortales o el no envejecer, ¿no? Y es, ¿dónde está el límite? De la moral o no sé cómo cada uno lo quiera entender. Como Chayanne. ¿Tú has visto fotos de Chayanne ahora? ¿Dónde está el límite? Un hombre que podría tener una vejez de guapo. La verdad Y que ahora, sí, y ahora tío. parece un globo, tío. Chayanne, un beso desde aquí. Taratata, tatatata. Pero de todos modos, dentro del libro, cuando dicen eso de Alula se mete en el cuerpo de este hombre y empieza a engordar, empieza a envejecer, es porque ella ya da por perdido el amor de Coajo. Que A de ver. ahí Se deja ir. A ver, Ah, pero, claro. pero ese es el tema, Pero que la se vas deja a llevar. justificar. No lo justifico, pero yo me quedo con la historia de amor, con lo cual, ahí voy. Ella dice, yo a este hombre no lo voy a recuperar en la vida, yo ya no puedo volver a mi tierra porque es que no sé dónde coño queda en el mapa, porque es que no puedo volver, entonces me voy a cruzar con alguien que me dé algo de estabilidad porque venía de un cruce muy bajito. Entonces, bueno, me voy a dar un cruce con un pintor así un poco elegantón, tal. Se da el cruce con el pintor, ve que le funciona, se casa, dice, pues mira, esta es la vida que tengo que llevar, esta es la que tal, a tragar. A tragar, a todo, ¿Ves? a Pero que vivir la piensas vida. como Alula, me encanta tragar, porque hay un momento que pues no sé si lo marqué, creo que lo marqué en alguno de los libros y quizás sería el momento, no, creo que está en el de Tati, deja ver si lo encuentro rápido, porque lo marqué el otro día y tiene que ver con esto, que dice, ya había comido demasiado del amargo fruto de la vida. A ver. Claro, es eso, como que A ver. es como... Pero Él no quiere quería- decir, pues muérete Claro. y ya no comas más del amargo fruto de la vida. Le has jodido la vida a 7 personas por el camino y te ha dado igual y tú, pobrecita, del amargo fruto. Es que es una cabrona, Cierra tío. sesión ya. Claro, Lola. él no quería ya vivir, por así decir, pero de repente vio a la jovencita y dice, Bueno, si quiero. pues a lo mejor me hago otro cruce, fíjate, Pero fíjate que, tú. pero que después no venga con moralinas de. Claro, eso "Ay, ya no Dios lo- mío, estoy no lo cansado defiendo. de vivir". Ya es un... No lo defiendo. Pero bueno, Ay. y a colación de esto, y así estamos metiéndonos ya en el último punto que es cuestiones varias. Yo tengo Por- un momento. Pero espérate, que, Ay, ¿verdad? que eso lo he dicho yo, claro, me puse aquí a hablar y Es no han verdad. dicho Yo tengo ustedes un sus, momento sus también. momentos A mí impactantes. nadie me ha Otro, pero- preguntado. Bueno, David sí contó Almudena, el ¿cuál es el suyo. momento? David, No, Tati, ¿cuál es tu momento del libro? Vale, hay muchos momentos, ¿vale? El de David es el autofollo, que no lo vuelva Sí, a no, contar. tú ya no lo vuelves a decir. Hay un momento. Hay un... ¿Sabes? Tal. Si nos Es estás como- escuchando, Si vale, quieren pero es que si nos volver a estás verlo, viendo... Regresen al minuto 35. Arcayata, solo digo eso. Vale, momento autofollo de David, momento arrancar los dientes, que a mí también Gordo me pareció asqueroso, una sí. burrada. Ese Ese momento es lo el marqué mío. también porque me pareció increíble. Vale, después también hay un momento muy chachi que es en el taller del... o sea, cuando Jean Duval, una de los cruces, estaba hablando de un cuadro que se llama El taller del pintor y a mí me causó curiosidad y busqué hasta el cuadro y tal, y es muy bonito, tío. Total, que hay un momento bonito, hay momentos súper locos, pero para mí uno de los mejores momentos fue una descripción que hay en esta página de aquí. Que es, bueno, es Baudelaire, que va, como decíamos antes, que iba a la casa de una mujer, que lo invita a comer y demás. Y esto es en París. Y, bueno, pues le pregunta que tiene el ceño fruncido y por qué estás así. Y dice, bueno, ¿por dónde voy a empezar? En primer lugar, en este país la gente tiene la cara mal formada y pálida.
suelen tener la mandíbula de una forma extraña que transmite una imbecilidad amenazadora. Todo el mundo es lento y perezoso. Aquí la felicidad es un accidente que solo puede obtenerse por imitación. Casi todos llevan quevedos o son jorobados. La fisionomía de los habitantes es informe y flácida. Estaba pensando en Chayanne también. La gente aquí odia reír. Aquí se desprecia la belleza, así como el intelecto y muchas cosas más. Sí, pero a Tati le encanta esa descripción porque son para los franceses. Claro, Sí, viva Francia. un odio visceral. Tiene algo, ¿cómo lo llaman? Dilo cómo lo llamas tú. No. Dilo. Es que es algo... Me van a odiar, los franceses me van a odiar. No Pero pero si no lo entienden ven. español. Lo iba a Si no lo decir- ven. Ese pseudidioma. Es que no me acuerdo. Los Llámalo guargachos francés. no es. ¿Cómo Los lo gabachos. gabachos? Los guargachos. ¿Sabes qué pasa? No. Que yo no... De Guargacho si no ven, de Guargacho si no ven. Los de Guargacho son buena gente, loco. Que, a ver, es que yo qué sé, yo, por ejemplo, las experiencias mías que he tenido Franceses. con franceses, pues no han sido positivas. Es que no colaboran, te quiero decir. A ver, entonces, claro, justo cuando me leí esa parte dije, bueno, pues no soy Pues la mira, única pues- que lo piensa. Pues describe mis pensamientos. Pues me hizo gracia y ese es mi momento favorito. ¿Y Almo, el tuyo? Bueno, yo lo he ido diciendo ya desde el inicio. Realmente mi momento favorito fue cuando entré en la parte de Alula y Coaju y todos los habitantes y todo, toda esta gente. Me recordó mucho a los guanches. No me digas por qué, me explotó la cabeza y yo dije, "Ah, los aborígenes estos que venían del albatros, que una tortuga era su casa y no sé qué. Y no sé, me sentí patriotista. Y dije, Canarias a tope. Esta gente son como yo. ¿Sabes? Como yo pues sí. era. Para la gente que no sabe que no es un guanche, aborígenes de Canario. Tenerife. Sí, de Tenerife concretamente. Entonces era como, yo me sentí tan identificada de, no, porque venimos, nos intentaron conquistar, pero no los dejamos y no sé qué. Ya, se me llenó el alma, muchacho. Y después cuando vi que esta señora se quería triscar al otro y tal, dije, bueno, a lo mejor esta parte me la voy a olvidar. A lo mejor voy a estos guanches no seleccionar- me gustan, estos guanches los voy a dejar. Voy a seleccionar información. Pero guau, esa parte me llamó, me hizo sentir muy de aquí. No sé. Pues me gustó, nada. esa parte me gustó. Vale, bueno, pues a ver, tenemos un montón de cosas más, como siempre nos pasa. Qué raro. Nos que queda un tenemos- montón de cosas por tenemos hablar, un pero bueno, montón de- son cosas que nos podemos ahorrar y que la gente, que si se lee el libro, por favor, que Sí. aunque estemos haciendo un poquito de hateo guapo, el libro está interesante. Sí, sí. Y sobre todo, Si no, no hubiéramos hecho un capítulo de este que- libro. Ni que- lo hubiésemos recomendado, también que te hay, digo. algo, hay algo que me llama la atención, es que es un libro actual que está muy bien escrito. Yo diría que tiene un estilito tipo Ken Follett, Sí. porque tiene una historia que, a ver, el que haya leído a Ken Follett, al principio yo me recuerdo cuando leí Los Pilares de la Tierra, que empecé pensando, joder, ¿me va a contar la historia de un tipo construyendo una catedral? Y me lo voy a comer con papas el tocheque. Pues me lo comí con papas. ¿Por qué? Porque tiene una forma de escribir muy buena. Es muy interesante y por eso lo recomendamos, no fervientemente, pero lo recomendamos. Vamos a lanzar algunas preguntas a la audiencia para darle chicha al club de lectura. Venga. Pues sí, y así se arrancan también. Por Y nos ejemplo. escriben, Venga. por favor, en Instagram, en YouTube. Instagram, YouTube, en Spotify también nos pueden escribir. Ah, en Spotify se puede escribir, que yo lo descubrí un día y dije, ah, comentarios en Spotify. Sí, se TikTok. puede escribir. En TikTok también. Tú escríbenos ahí a tope que nosotros contestamos. Vale, preguntitas como por ejemplo, ¿qué te pregunto? Mira, esta es buena, tío, esta pregunta. ¿Tú crees que seguimos siendo nosotros mismos si nuestros recuerdos están en un cuerpo que no nos pertenece? Uf, estaríamos otra hora hablando de esto. Guau, esto está guapo. Mira a ver qué opinas de eso. Voten. ¿O a quién amarías? ¿Al cuerpo que conoces o al alma que hay ahí dentro? Que son cosas para reflexionar, pero para eso te tienes que leer el libro y ponerte en sitio. O sea, tú lees el libro y después contéstate. Porque es que es necesario. Sí. ¿Dónde está el límite de la inmortalidad, Chayanne? Chayanne, por favor, te conminamos. Está directamente puedes venir para cuando ti. quieras. Bueno, Para directamente, si Chayanne nos escucha, nos denuncia. Oye, que viene, ¿eh? Chayanne, estás Qué bien. invitado. Chayanne, pásate por la Victoria, estamos por aquí. Ay, Tú, aquí ay, estamos. mamá, no veo que estoy gozando. Bueno, Vale, pues yo creo que llegamos al final, ¿no? así que vamos a cerrar. Sí. Música arriba.
Hoy hemos recorrido 3 siglos, saltando entre continentes y habitando los cuerpos de poetas y costureras. Pero al cerrar las páginas de Cruces, el laberinto no se termina, se expande. Nos quedamos con el código de la baronesa, con la prueba de que una historia no es una línea recta, sino un mapa que cada uno debe aprender a leer bajo su propio riesgo. Y nos quedamos con la duda moral. ¿Es el amor una excusa para la inmortalidad? ¿O es la inmortalidad el precio que pagamos por no saber decir adiós? Quizás, al final, todos somos como Koahu, Alula, Joubert, buscando en los ojos de otro una forma de no ser olvidados. Y antes de irnos, les lanzamos el último cruce de este episodio. Si tuvieras el poder de saltar a otro cuerpo con solo una mirada, ¿tendrías el valor de sostenerla? ¿O cerrarías los ojos para proteger quién eres? Muchas gracias por acompañarnos en Laberinto Narrativo, el podcast. No olviden comentar en nuestras redes sociales qué camino eligieron. Y recuerden, cuidado a quien miras a los ojos mañana. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima, nos vemos en las redes. Nos vemos en la siguiente. Todo en la tele, en el móvil, Adiós. en el microondas. ¡Adiós! Mira la cruz está